Muy buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Quien les habla, Lorena Sandoval, directora general de Acción Formativa, y hoy estaré acompañándolos como su moderadora en este evento. A nombre de la empresa Acción Formativa y de sus socios, queremos empezar saludando a todos los participantes que hoy nos acompañan esta noche. Asimismo, queremos hacer llegar saludos fraternos a todos los participantes que están conectados desde las distintas ciudades de nuestro país, Bolivia, y también desde el país vecino del Perú. Gracias por sumarse cada vez más a nuestra comunidad formativa. Sean todos bienvenidos. También saludamos de forma cordial la presencia del ingeniero Grover Puma Villarruel, quien esta noche estará a cargo del webinar Cálculo de coordenadas planas de una poligonal abierta. Ingeniero, es un gusto contar con su presencia y gracias por compartir un poco de sus conocimientos a través de este tipo de eventos formativos. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con el evento principal, por favor, queremos hacer las siguientes recomendaciones a todos los asistentes que están conectados. Pedirles, por favor, que mantengan en silencio sus audios, ya que este evento está siendo grabado y posteriormente va a ser compartido a través de nuestras redes sociales. También recomendarles que tengan apagado o mantengan de forma apagada sus videos, ya que para este tipo de eventos no es necesario abrir las cámaras, ¿sí? Por favor, también les recomendamos que para sus participaciones y consultas puedan hacer uso del chat, ya que a través de ese medio nos van a permitir tanto al instructor como a mí poder ayudar, responder cada una de sus preguntas y ayudarlos en cualquier inconveniente que pueda surgir en el transcurso de este evento. También queremos mencionar que aquellas personas que todavía no están muy habituadas con el Zoom, muchas veces nos escriben al WhatsApp o internamente para que podamos minimizar la pantalla de los asistentes. Bueno, el Zoom nos permite que cada uno podemos minimizar esta lista y simplemente manejar de forma personalizada nuestra pantalla, ¿sí? Entonces, con esas recomendaciones, queremos dar inicio a este evento, webinar denominado Cálculo de coordenadas planas de una poligonal abierta. Ingeniero Grover, bienvenido. A partir de este momento podemos dar inicio con el webinar. Sean todos bienvenidos. Muy buenas a todos. Es un placer poder contar con este webinar. Y bien, saludar acá a la empresa Acción Formativa. Gracias por la invitación. También sean todos muy bienvenidos a este webinar. Sin duda alguna, vamos a dar todo lo mejor que podamos en estos minutos que tenemos. Y pues también pueden escribir al chat, o no sé si en el micrófono también es bueno habilitarlo, ya que contamos con una hora de la disertación y pues tal vez al final del webinar sería conveniente el tema de las preguntas. Sin embargo, si es que hay algo puntual, podemos dejarlo en el chat. Lo voy a ir revisando periódicamente. Muy bien. Por favor, si podrían confirmarme el tema del audio, si está muy fuerte, muy bajo. Nosotros lo escuchamos perfectamente, ingeniero. Participantes, por favor, si nos pueden hacer conocer sus impresiones, si están escuchando de forma efectiva a través del chat, por favor. Muy bien. Indica Rudy Pantoja que el audio está muy bien. Entonces vamos a empezar. Bien. Así como lo están dejando en el chat, los comentarios y demás, igual pueden ir preguntando. Bien, voy a compartir la pantalla. Ahora, si me pueden confirmar la pantalla, por favor. Sí, ingeniero, podemos ver. Bien, entonces, como mencionaba ya anteriormente, quien les habla, ingeniero Grover Puma, actualmente de profesión, soy ingeniero civil, y pues ya culminando el último semestre en cuanto a la carrera de topografía también como técnico superior. Y bueno, pues también estamos ahí para poder aclarar algunas dudas en cuanto a los temas que se vayan dando. Como mencionaba a un inicio, esta es parte de lo que queremos mostrar. Sin embargo, más adelante vamos a ir tocando muchos más temas, ¿no? En cuanto al área de topografía.
también lo que es ingeniería civil, la parte de vialidad, que también estamos por ahí. Bueno, vamos a compartir ahora la presentación. Y pues acá tenemos lo que llega a ser el cálculo de coordenadas planas de una poligonal abierta. Bien, voy a empezar con esto de acá. Vamos a ver un poco acerca de lo que es topografía en diversas obras que nosotros tenemos, ¿no? Obras civiles. Vamos a ver un poco lo que es topografía en cunetas para comenzar. ¿Por qué la importancia de mostrarles, ¿no? El tema de ver en dónde más o menos podemos ir aplicando la topografía para que ustedes puedan entender más adelante lo que voy a ir mostrando. Bien, considerar acá, por ejemplo, tenemos una obra que se hizo acá para la subalcaldía Itocta, que es en lo que es el distrito 9, distrito 15. El proyecto se llamaba Construcción de cunetas en vías Lomas San Miguel. Y pues acá lo primero que se tiene que hacer es el reconocimiento del terreno, ¿no? O sea, para poder ver con qué dificultades vamos a atravesar, ya las voy a ir mostrando, ¿no? Tenemos los planos de obra también, los planos as-built, que la mayoría igual estoy seguro que lo conocen. Sin embargo, para aquellos que todavía se están familiarizando con esto, también están, ¿no? Los planos de ubicación, planta del perfil, cortes, secciones, detalles constructivos, dimensiones, cotas y otros, ¿no? En escalas adecuadas, como indican acá. Tenemos nosotros lo que es en cada obra, el ítem replanteo y control topográfico, ¿no? Entonces las unidades están ahí en metros lineales. Esto es para que ustedes puedan considerar que realmente la topografía es muy importante al momento de hacer cualquier obra, ¿no? Básicamente es lo primero que se debería de hacer, ¿no? Porque toda infraestructura, estructura que nosotros vamos a ir haciendo, está sobre esta base, ¿no? Bien, tenemos acá una pequeña descripción de lo que es este ítem y menciona, ¿no? Que debemos de tener, que en este ítem va a comprender el trazo, nivelación de eje de las calles, monumentación con mojones de los BMs, que son bancos de nivel. Esto les estoy mencionando porque más adelante vamos a ver. Entonces, para cuando hagamos ya la planilla en Excel, ustedes seguramente se van a preguntar a qué se refiere con BM, ¿no? O sea, ¿qué es el BM, no? Entonces, ahí están, bancos de nivel, extracción de secciones transversales, replanteo, cruce de calles, nivelación de cunetas y cordones, replanteo, verificación de las vías, calzadas, ejes, sobreanchos y otros. También tenemos lo que es replanteo, verificación de obras, arte mayor, menor, como llegaría a ser puentes si nos llegáramos a encontrar con este tipo de obras, muros, gaviones, que también involucran bastante, ¿no? En lo que es la topografía, el replanteo y verificación de colocado de postes, sistema eléctrico, semaforización y otros. Replanteo y verificación de canales y obras pluviales. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis por acá para que un poquito más allá se pueda llegar a comprender. Yo sé que varios de ustedes ya se les viene a la mente, ¿no? Voy viendo estos nombres que vemos acá. Sin embargo, gráficamente, acá podemos ver, ¿no? Lo que llegaría a ser lo que estamos hablando, los postes, estamos hablando de lo que llegaría a ser el tema de los puentes, las vías que nosotros tenemos acá. Vamos a ver un poco más de cerca esta parte. Para los que conocen, esto está en la avenida Villazón. En la avenida Villazón, cerca de lo que es Servicio de Caminos, por ahí, ¿no? Hay un puente que está habilitado por ahí. Entonces, acá, si ustedes pueden ver en una topografía, nosotros vamos a involucrar lo que llegaría a ser un puente, las vías, edificaciones y demás. Entonces, esto es lo que se está hablando, ¿no? Acá también tenemos el tema de los postes, para que ustedes puedan llegar a considerar. Bien, vamos a seguir con esta explicación. Periódicamente yo voy a ir mostrando lo que estoy acá mostrando en letras, en imágenes, para que ustedes puedan guiarse un poco más, ¿no? Me hubiese gustado que en pregrado me hubiesen explicado así, ¿no? De esta manera. Pero nos explican con un plano en 2D donde nos preguntamos, ¿no? ¿Qué son esas líneas? Entonces, acá está, vamos a seguir con esto. Tenemos
que considerar que una vez que ya hemos hecho el reconocimiento del terreno y ya sabemos a qué nos estamos enfrentando, tenemos ya que colocar nosotros nuestros puntos de estación, ¿no? O sea, cuáles van a ser nuestros puntos que vamos a ir considerando para un buen levantamiento topográfico, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros podemos colocar nuestro BM, y nuestro BM ya tenemos que tener un punto de referencia para encontrar el primer paso, lo que llega a ser mi azimut. Entonces, con un azimut de partida, yo estaría empezando lo que es un trabajo topográfico. Si yo no tengo un azimut y tengo todo el levantamiento topográfico, esto no me sirve de nada, ¿no? Entonces, es clave considerar dónde vamos a colocar nuestro BM, ¿no? Por ejemplo, si se hizo esta obra de cunetas acá y nosotros colocamos nuestro BM en este punto, a ver, vamos a un poquito hacerlo más dinámico por acá. Ya. Si nosotros hubiésemos colocado un BM en este sitio, básicamente si la cuneta se ha realizado en todo este tramo, entonces en el movimiento de tierras, esto ya estaría echado, ¿no? El BM ya básicamente lo han movido, la maquinaria que ha llegado a hacer la excavación, entonces ya no tenemos esto. Entonces hay que nosotros colocarnos nuestro BM por acá, ¿no? Puede ser, digamos, por esta parte, en un cordón de una acera, en un poste, entonces nosotros ya tenemos que ir viendo dónde no nos va a afectar. Cuando nosotros hacemos el tema de carreteras, igual tenemos, ¿no? El tema de ir colocando igual según la maquinaria que va a ir haciendo el trabajo. Entonces acá dice, ¿no? Se hizo el marcado con pintura. Muchas veces nosotros lo hacemos solamente así puede ser acá con yeso, qué sé yo, con una marca, un lápiz. Entonces esto es erróneo, ¿no? Nosotros tenemos que tener el material necesario para poder hacer el trabajo topográfico. Y si ustedes observan acá, entonces en la imagen se está procediendo a hacer la colocación, ¿no? De estos puntos de estación con pintura. Esto para evitar que con el tiempo, yo sé que, digamos, si la obra tenemos unos 30 días, 40 días de plazo de ejecución, esto no se va a borrar, ¿no? Pero es mejor estar prevenidos, ¿no? Entonces, continuamos. Las formas de ejecución que nosotros vamos a ir teniendo, acá también están, ¿no? Esto básicamente se lo ve en un DBC, que es un documento base de contratación, que esto es parte de la licitación, ¿no? La documentación que nosotros tenemos en el SICOES, básicamente es todo lo que nos van facilitando ya. Esto es abierto, no es ningún secreto. Y sin embargo, acá en la forma de ejecución hay que considerar lo siguiente. Entonces vamos a acá resaltar un poco. En esta parte nos dice, ¿no? Si durante la ejecución los planos proporcionados se advierte que cualquier error en la localización, entonces acá nos están mostrando errores en la localización, niveles o dimensiones de cualquier parte de la obra. Entonces esto es muy importante al momento de realizar una buena topografía. En un momento más vamos a ver los errores que se cometen, ¿no? No es nomás agarrar una estación total y empezar a hacer el levantamiento sin ton ni son, ¿no? Entonces hay que todavía configurar, hay que ver lo que llegaría a ser la presión atmosférica, todos estos factores que vamos a ir considerando. Entonces, estos factores, ¿por qué les menciono? Porque estos influyen en la precisión, en la calidad del producto que vamos a sacar. Si nosotros teníamos unos trabajos, por ejemplo, para ENDE o para empresas ya multinacionales, ya son grandes, entonces la precisión es la que nos va a exigir un poco más, ¿no? Incluso al momento de elegir un equipo, no es nomás agarrar cualquier equipo y ya está, ¿no? Hay muchas ofertas que se ven en las redes sociales, equipo por muy bajos costos, y esto a la hora de trabajar para trabajos de mayor envergadura, entonces esto no nos llega a servir, ¿no? Entonces acá también dice, ¿no? Después de operaciones de limpieza, desbroce, destroncos, retiro vegetal y demás, la línea central mediante estacas de cada 10 metros. Entonces acá nosotros también ya nos especifican cuánto es que nosotros tenemos que considerar en nuestro trabajo. Curvas cada 5 metros, que pueden ser las mayores, las menores,
o las de promedio. Tenemos también nuestras secciones transversales, que es de ello lo cual nos están hablando. Entonces tenemos que, también nos advierten que la actividad va a ser fiscalizada según los resultados aprobados por el supervisor. Va a existir un supervisor que va a fiscalizar todo esto. Entonces acá nosotros ya vemos, ¿no?, a qué nos estamos metiendo. Hay que trazar muy bien la cancha antes de poder ejecutar, ¿no?, cualquier obra. Entonces ahí está. Tenemos también los sobreanchos, pie de talud, cabeceras, cunetas y entre ellos. Bien, esto es un poco para mostrarles, ¿no?, cómo llegaría a ser el tema de ya en obra. Acá también tenemos los temas de talud, de corte y de relleno, que esto fácilmente lo podemos llegar a operar en lo que es el software Civil 3D. Sin embargo, ustedes recuerden que el software es solamente un software, el software no va a pensar por vos. Entonces tú tienes que meter datos y según los datos que vayas a introducir al programa, te van a botar los resultados. He visto un montón de profesionales que básicamente conocen lo que es el Civil 3D, pero tienen mucha deficiencia en cuanto a conceptos, ¿no? Entonces los conceptos son clave al momento de poder introducir nuestros datos. Entonces, por eso que ahora estamos viendo un tema bastante sencillo que es el cálculo de coordenadas, ¿no?, en tema de una poligonal abierta. Entonces, bien, veamos acá también que existe lo que es el talud de corte y de relleno, que muchas veces esto no lo manejan muy bien. Si nosotros nos dan un talud de corte de 2:1, básicamente estamos hablando de lo que llega a ser 2 en el tema de la horizontal y 1 en el tema de la vertical, ¿no? Entonces, acá también tengo la relación que involucra esto, que muchas veces es 1:10, que nosotros vamos a ir considerando también en cuanto a la escala horizontal y vertical. Entonces, ahí está, para que ustedes puedan apreciar un poco más esto, ¿no? El Civil 3D maneja estos valores, 2.05H y 1 vertical, ¿no? Entonces, yo sé que en otras normas esto está al revés, si nos dicen 2:1 o 1:2, entonces primero está el vertical y luego el horizontal. Entonces, he ahí la importancia que les estoy mencionando, es que ustedes tienen que saber, por ejemplo, cómo está manejando el Civil 3D estos detalles, ¿no? Estos parámetros. Entonces, si ustedes no van a colocar el valor correspondiente, entonces el talud se me va a ir a otro lado, ¿no? En este caso nosotros teníamos que entrar 1,5 más o menos y posteriormente recién hacíamos, ¿no?, nuestros pequeños talud de excavación. Noten ustedes que acá teníamos un pequeño conflicto en cuanto a tuberías de gas, ¿no? Entonces, estas redes de gas involucran que nosotros no nos podamos pasar ni siquiera con medio metro, ¿no? O sea, de la excavación que vamos a realizar. Imagínense si la maquinaria entra y rompe una tubería de estas, entonces es un conflicto grande, ¿no?, que nos podemos evitar. Bien, entonces eso es un poco para mostrar el tema de los taludes. Vamos a ver un poco más también acá, como les mencionaba, el Civil 3D. Si bien me menciona Cool Slope, que tenemos la parte del corte, es el talud de corte y el talud de relleno. Esto es lo que hay que considerar demasiado bien, ¿no? Bien, también vamos a ver un poco, acá está la sección transversal de lo que nos facilitaron, ¿no? El tema del área de corte, teníamos la cuneta, que también la cuneta tenía sus taludes. Entonces nosotros teníamos que cumplir con un talud de 2:1, que esto me botaba hacia el tema del asfalto, también un talud de 2:1, que también me botaba hacia el lado del terreno, ¿no? Entonces acá teníamos 0,3, 0,5, entonces ahí nosotros podemos ir calculando el tema de las pendientes y demás. Ahora, muchas veces he visto bastante profesional que maneja esto en Civil 3D, pero lo hace de una manera muy clásica, ¿no? Entonces, hay que considerar que el Civil 3D, si nosotros, si bien tenemos lo que es el Civil 3D, ensamblajes, estos ensamblajes que se me presentan acá, lo estoy solamente mostrando, esto no es un webinar de Civil 3D, solamente lo voy a ir mostrando. Tenemos, ¿no?, los ensamblajes por defecto que nos bota el Civil 3D. Pero estos ensamblajes están prácticamente
como bien lo mencionaba, por defecto. Para poder hacer un subensamblaje o ensamblaje, nosotros ya tenemos que pasar a algo más detallado, ¿no? Yo les aconsejo irnos a lo que es el Subassembly Composer. Entonces, en el Subassembly Composer, ustedes pueden ir detallando todo el tema de la carpeta asfáltica, de la base, de la subbase. Entonces, básicamente es una de las mejores herramientas para que ustedes puedan considerar todo esto, ¿no? Entonces, el Subassembly Composer, esto viene con el Civil 3D, sin embargo, esto es para ir editándolo, hay que ir estudiando, investigando ciertas características que esto tiene. Entonces, esto solamente les muestro para que ustedes, al momento de realizar cualquier obra, no se encuentren con estas dificultades, ¿no? Eso es lo que a mí me pasó, pensando que en el Civil 3D sí que se puede hacer, sí, hay muchas cosas que sí se puede hacer, todo tiene solución. Sin embargo, utilizando Subassembly Composer, esto es mucho más fácil, ¿no? Entonces ahí está, ya saben qué programas estar utilizando, que básicamente es como si estuviéramos hablando del BIM, ¿no? El Building Information de Modeling, el BIM es todo lo que nosotros debemos realizar. Bien, también tenemos topografía en canchas de fútbol que ustedes han ido viendo, también esto se lo puede ir realizando con el tema de los niveles, nivel de ingeniero, pueden trabajar con el equipo que ustedes tengan a la mano, ¿no? Si bien dicen, ¿no? Cualquier equipo es bueno si lo sabes utilizar, ¿no? Entonces hay que entender que operar el equipo no es lo mismo que el tema del topógrafo, ¿no? Los conceptos es otra vez lo que quiero recalcar en este webinar. Los conceptos es lo más importante que nosotros tenemos que considerar. Entonces, acá tenemos otra obra que me dice, ¿no? Mejoramiento de cancha polifuncional. Este es para el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Subalcaldía Vallehermoso. Entonces, es algo real, ¿no? No les estoy mostrando algunas descargas de internet, nada, sino es algo que está en nuestro medio. Para aquellos que estamos acá en Bolivia, Cochabamba, para aquellos que son del exterior, esto también se lo puede ver fácilmente en la página del SICOES, entonces no es ningún secreto. Bien, también tenemos nuestro replanteo y trazado de la superficie, que igualmente nos dan una descripción y un procedimiento a ejecutar, ¿no? Vamos a tener también topografía en áreas rurales, no solamente en tema de la ciudad. Y he querido mostrarles esto para que ustedes puedan ver un poco más de lo que estábamos hablando anteriormente, el tema de los taludes, ¿no? Taludes de corte y de relleno. Esto es un área que se va a hacer un desbroce, se va prácticamente excavar toda esta área para hacer una estructura en infraestructura, ¿no? Bien. Considerar también que acá nosotros tenemos unos factores de esponjamiento. El factor de esponjamiento es, por ejemplo, si yo saco 5 cubos con la excavadora, a la volqueta no va a llegar a los 5 cubos, entonces esto me llega como, por ejemplo, ¿no? Unos 6, 7, así. ¿Qué quiere decir? Que básicamente esto ha aumentado, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos el factor de compactación, disminuye, ¿no? Entonces, esto también en el Civil 3D se introducen estos datos de factor de esponjamiento y el factor de compactación, ¿no? Bien, acá también estamos viendo, ¿no? La determinación de los puntos de estación, que tenemos acá varios factores a considerar. Igual, ¿no? Como mencionaba minutos atrás, nosotros también tenemos acá, ahí está, estamos viendo que nosotros hemos colocado, ¿no? Nuestras estaciones. Entonces, igual con pintura, no en cualquier lugar, tenemos que colocar en un lugar donde no pueda perderse fácilmente esto, como por ejemplo el cordón. No creo que un cordón se lo vayan a retirar. Si ustedes colocan en esta parte de acá, fácilmente esto va a ser retirado, ¿no? Entonces, sí, bien. Hasta acá, a ver, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a revisar por acá. ¿Alguna duda, consulta, tal vez? Bien, creo que no hay consultas de momento, entonces está muy bien. Sin duda alguna, vamos a continuar por el tiempo, vamos a ir acelerando.
Ustedes a medida que voy hablando, por favor dejen sus preguntas ahí en el chat y las vamos a ir leyendo. Bien, entonces seguimos con la disertación. Tenemos también la topografía en alcantarillados, que es otro tipo de equipo topográfico, ¿no? Que vamos a ir utilizando. No solamente tenemos lo que es una estación total, no tenemos también solamente lo que es teodolito electrónico, ¿no? Hay muchos que también utilizan la estación total, pero el tema del operador y el topógrafo es distinto, ¿no? Hay que saber muy bien conceptos de topografía porque ahí es donde corregimos algunos errores que estamos cometiendo. Ya en la planilla en Excel yo les voy a ir mostrando qué te bota la estación total y qué es lo que nosotros nos perdemos, ¿no? En cuanto a los resultados. No solamente es obtener X, Y, Z, hay mucho antes, ¿no? Más antes de esos valores, hay mucho más por detrás. Y bien, tenemos acá la topografía en alcantarillados, nivel de ingeniero, ángulo horizontal, el tema del ángulo vertical, muchos quieren encontrar, ¿no? Ángulo vertical con el nivel de ingeniero, entonces consideren que el nivel de ingeniero eh, es de manera horizontal, ¿no? Entonces, esos detalles hay que considerar, que básicamente lo utilizamos generalmente en alcantarillados, entonces para ir viendo el tema de los desniveles, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un buen control de los desniveles al momento de hacer este tipo de obras, alcantarillados, porque la pendiente no es lo mismo que en carreteras, ¿no? Entonces la pendiente es de preferencia hacerlo con un nivel electrónico, ¿no? Entonces ahí está. Y bien, tenemos finalmente topografía en carreteras, que básicamente nosotros acá tenemos el tema de los carriles, las bermas, vamos a tener también lo que llegaría a ser los taludes, ¿no? De corte y de relleno, tenemos las cunetas, sobreanchos y un montón de características. Es momento de hablar de los factores que influyen ahora en la precisión antes de poder realizar cualquier trabajo topográfico. Entonces, todos los equipos de mediciones electrónicas de distancias, que acá están los EDMs, que con sus siglas están en inglés, ¿no? Que básicamente estos miden el tiempo que tarda un haz de luz en ir y venir el EDM hacia el reflector. Entonces acá está, ¿no? Nosotros tenemos el emisor que está emitiendo el tema de la luz, está recibiendo, ¿no? Acá tenemos lo que es el prisma y acá está el receptor nuevamente, ¿no? Entonces ahí está la velocidad de la luz, que es constante, ahí está aproximadamente este valor, y ¿no? Si se conoce el tiempo y la velocidad del EDM se puede calcular fácilmente, ¿no? La distancia al reflector. Entonces son factores que nosotros tenemos que considerar. Reducciones en EDM, acá está también en orden, se pueden obtener los resultados correctos. Tenemos la reducción atmosférica y reducciones geométricas. Vamos a hablar un poco de lo que es reducciones atmosféricas. Vamos a ver un poco más lo que llegaría a ser, no vamos a ver mucha teoría, pero sí me gustaría mostrarles que se hacen distintos tipos de correcciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos correcciones meteorológicas, tenemos los factores atmosféricos, que esto sí es importante, tal vez se lo puedan apuntar muy bien. Los factores atmosféricos que consideran temperatura, humedad y la presión atmosférica. Entonces, estos valores tienen que ser perfectamente introducidos al momento de realizar nuestro manejo de la estación total, ¿no? Antes de empezar con el trabajo. Entonces, vamos a ver, como les decía, no vamos a ver mucho esta parte, pero sí a lo que es lo práctico. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá también los famosos ppms, tenemos la presión, 741 milibares. Esta temperatura, que es muy importante, no es lo mismo trabajar en La Paz que en Santa Cruz, entonces hay que considerar la temperatura y por lo tanto tenemos los ppm, ¿no? 78. Entonces acá tenemos un ábaco que básicamente tenemos en el eje de ordenadas las temperaturas y en el eje de abscisas la presión, ¿no? Y finalmente vamos a tener los ppm. Bien, esto lo voy a pasar. Vamos a ver como último estos tres ejemplos. En Cochabamba, por ejemplo, tenemos la temperatura de 15 grados, la presión atmosférica 728.8 milibares y el porcentaje de humedad 60%. Entonces son tres características que nosotros debemos introducir
antes de empezar a realizar nuestro trabajo, y acá tenemos el ppm, ¿no? Fíjense, el ppm en Cochabamba está los 81.7, que esto ya la estación total no nos bota, ¿no? Al momento de introducir los factores atmosféricos. Entonces, vamos a ver también acá, tenemos en Beni, fíjense, tenemos 10.4. Entonces, la presión atmosférica nos hace variar como también la temperatura. Pero lo que relativamente se considera o se mantiene constante es el porcentaje de humedad, ¿no? Siempre estamos con un 60%, ¿no? Entonces, acá igual vamos a ver en lo que es La Paz. Entonces, ahí está, 8 grados, entonces tenemos 97, ¿no? Entonces, esos datos nosotros hay que ir fijándose muy bien. Este no es un webinar donde vamos a ir viendo un poco más a fondo esto, ya en posteriores webinars vamos a ir tocando estos temas, ¿no? A profundidad. Bien, entonces acá podemos hacer como un pequeño resumen. La temperatura que nosotros tenemos debería de aproximarse a los 1 grado centígrado, la presión atmosférica, tenemos también una aproximación de 5 metros y la humedad relativa, una aproximación del 20%, ¿no? De los 3 factores que ejercen la influencia sobre la velocidad de la luz que les mostraba, la atmósfera, la humedad, es el menos relevante, ¿no? El tema de la humedad, ¿no? Pero sigue siendo significativo si requiere conservar una precisión de un ppm, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a la parte ya práctica, se podría decir, de lo que nosotros estamos viendo en este webinar. Bien, entonces acá permítanme por favor mostrarles una planilla que se hizo, una planilla taquimétrica, donde nosotros tenemos todos los datos que hemos ido realizando en campo. Tenemos el hilo superior, el hilo axial, ¿no? Tenemos el hilo inferior. Vamos a tener también los grados, minutos y segundos. Tenemos lo que es ya el ángulo horizontal, el ángulo vertical, la distancia inclinada, distancias horizontales, verticales, los desniveles, azimut, delta norte, delta este, y finalmente vamos a tener lo que llegaría a ser nuestras coordenadas ya totales, ¿no? El norte, el este y la elevación. Entonces, estas coordenadas que nosotros ya vamos a calcularlos ya al hacer todo este procedimiento previo, los vamos a ir trasladando acá a otra hoja en Excel, y estos datos que nosotros tenemos, sin considerar los títulos, solamente los datos, son los cuales vamos a ir llevando a un bloc de notas, o también lo podemos guardar en un archivo CSV delimitado por comas en Excel, y posteriormente terminamos ya esto llevándolo a lo que es el Civil 3D. Entonces, dentro de lo que ya es el Civil 3D, nosotros vamos a ir ya viendo nuestro trabajo, si básicamente esto está bien realizado o no, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos esto de lo que llegaría a ser el distribuidor por la avenida Villazón. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que está bien los cálculos que he realizado? Acá tenemos en Civil 3D lo que es el geolocation, y en el geolocation podemos presentar acá nuestro mapa, y en nuestro mapa podemos ir considerando si efectivamente está con la georreferencia correcta, ¿no? Entonces, acá está, fíjense, sí estamos dentro de lo que llegaría a ser una georreferenciación correcta, ¿no? Si, por ejemplo, esto nos hubiera botado, no sé, por este lado, entonces, básicamente los puntos y todo lo que yo he podido realizar, entonces tenemos que repetir el trabajo, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que hacer una rotación y una traslación. Entonces, la rotación y traslación, que no es el tema que lo vamos a ver el día de hoy, pero sí es correcto, ¿no? Ver estos detalles. Entonces, otro de los problemas que me ha tocado investigar en lo que es el Civil 3D es, por ejemplo, si nosotros tenemos, que también esto lo he consultado con un experto en el área, entonces me ha podido aclarar la duda. Si nosotros tenemos una
puntos en una zona 19 y en una zona 20, no es lo mismo, ¿no? Generalmente les dicen al momento de usar Civil 3D, vas a tener tu configuración, vas a configurarlo y te vas a venir a lo que es UTM WGS 84. Y fíjense acá este pequeño detalle. Acá solamente me permite introducir lo que es una sola zona, ¿no? Entonces, acá no me dice zona 19 y 20. Entonces, yo no puedo introducir acá zona 19 y 20. Yo acá solo puedo introducir una sola zona. Pero, ¿qué sucede si yo tengo acá zona 19 y zona 20? Fíjense, por favor, vamos a abrir lo que es el Google Earth. Entonces, acá tenemos nosotros nuestros usos y acá, nuestras zonas horarias, que vamos a considerar tres, ¿no? En Bolivia, 19, 20 y 21. Entonces, fíjense, por favor, ¿qué pasa si estamos nosotros acá al medio, no? Tenemos puntos acá y puntos acá. ¿Cuál vamos a colocar, no? Si colocamos 19 o colocamos 20. La mayoría de las respuestas, no la mayoría, en su totalidad de las respuestas que he encontrado, eh, que me dicen en cuanto al Civil 3D, me dicen lo siguiente: tienes que colocar donde más tengas puntos. Por ejemplo, si tengo más puntos en la zona 19, voy a georreferenciar en la zona 19. Eso está totalmente erróneo, ¿no? Porque yo no puedo llevar puntos de la zona 20 y georreferenciarlos como si fuera una zona 19. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ver un poco más de los grados, minutos y segundos, los sistemas, ¿no?, que vamos manejando. Entonces, fíjense acá, ahí está, ¿no? Entonces, también tenemos que introducir las coordenadas geográficas, las coordenadas UTM que nosotros tenemos acá, podría ser mediante una planilla. Acá está, nosotros también tenemos una planilla para poder transformar este tipo de coordenadas, las coordenadas geodésicas a las coordenadas planas UTM, ¿no? Vamos a tener finalmente un factor de escala y todo lo demás, entonces ya podemos ir cambiando todo este detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Es para que un poco se den cuenta que no es venir a un programa, no es agarrar el programa y básicamente empezar a rayar líneas, ¿no? Entonces, fíjense, si yo acá estoy haciendo línea, 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 pero no sé ni dónde estarán estas líneas, ¿no? Entonces, esos son los errores que se tienen. También los errores que se tienen en una poligonal abierta, nosotros vamos a ir teniendo tolerancia lineal y la tolerancia angular, ¿no? Entonces, que no lo vamos a hablar en este webinar, pero sí quiero mencionarles que sí existen, ¿no? Las compensaciones y demás. Muy bien, entonces vamos a ver un poco más. Acá tenemos, permítame por favor explicarles de una planilla que tengo acá. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a explicar un poco acerca de lo que llegaría a ser el tema de los rumbos y los azimuts, ¿no? Yo les había mencionado que necesitamos lo que es un azimut de partida. ¿Qué es el azimut? El azimut, sí, alguien tal vez está preguntando. A ver, vamos a leer las preguntas. Dice, ¿de dónde sacamos estos datos? Dice, ¿no? Ariel Gamarra, los datos, ¿cuáles datos te refieres? Me refiero a los datos de temperatura, humedad relativa, Ya, bueno, en el caso todos esos de datos que allá, dijo anteriormente. ya, muy bien, estimado. El tema de las presiones y demás, nosotros tenemos lo que es los barómetros, ¿no? Que básicamente con los GPS navegadores, nosotros podemos ir sacando estos detalles, ¿no? Como un GPS navegador, ahí tenemos todas sus características. Entonces, es una de las herramientas más rápidas que podrías tenerlas, ¿no? Para sacar estos detalles. Sin embargo, nosotros también podemos ir considerando el tema de algunos softwares, pero que no es muy recomendable. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta con esto.
Sí, genial, está bien. Ya. Muy bien, entonces, como mencionaba acá, hay mucho más por hablar del tema de los factores atmosféricos, ¿no? Que nosotros vamos a ir teniendo. O sea, es un tema bastante amplio que fácilmente nos podría tomar unas 2 horas demostrando y un montón de cosas. Sin embargo, esto solamente es un pantallazo. El título del webinar corresponde al cálculo de la poligonal, ¿no? Cálculo de las coordenadas. Tenemos que llegar a calcular las coordenadas. Entonces, solamente es mostrarles para que se vayan ubicando qué es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros vamos a realizar eh, es esto de acá. A ver, vamos a mostrarlo acá. Tenemos hoja de cálculo. Aquí está. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que realizar en este webinar. Vamos a llegar a calcular lo que es las coordenadas este-norte, ¿no? Que son las coordenadas de la poligonal. Sin embargo, si yo les menciono BM acá, tenemos distancia del BM a la, entonces no me hubieran entendido qué se refiere con BM. En un momento más voy a mencionar lo que es el azimut, lo que son los rumbos, y para esto necesito explicarles, ¿no? Lo previo a esto. Entonces, vamos a volver acá, donde estábamos, tenemos el azimut. El azimut básicamente siempre me va a ir del norte hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, aquí está. Ahí está, tenemos el norte, entonces nuestro azimut va a ir en este sentido, ¿no? Entonces, ahora, los rumbos a considerar no son de esta manera, ¿no? Los rumbos pueden ir de norte a este, ahí, o de norte a oeste, de sud-este o de sud-oeste, ¿no? Entonces, esos son mis rumbos. Hay que considerar que nosotros, al momento de calcular esto, matemáticamente tenemos los valores de un seno y tenemos los valores de un coseno, ¿no? Entonces, nosotros, como ya todos, estoy seguro que dominan esta parte de la trigonometría, entonces no hay que confundir, ¿no? El tema de los senos y cosenos al momento de calcular nuestros ángulos. Bien, entonces nosotros tenemos un delta este y vamos a tener un delta norte. Entonces, ahí está nuestro punto de referencia. Este punto de referencia hay que considerar que puede ser un poste, por ejemplo, ¿no? Un punto de referencia que yo estoy teniendo. Mi primer punto, acá está mi estación A. Entonces, yo me voy a referenciar y con esa referencia yo voy a ir calculando lo que es mi azimut. Entonces, ¿cómo llegaría a calcular este azimut? Yo voy a tener acá, ¿no? Lo que llegaría a ser el delta norte y el delta este. Entonces ahí está el cálculo del delta norte y el del delta este. Tenemos también cómo llegamos a calcular nuestros grados. Hay que considerar si estamos dentro del primer cuadrante, del segundo, del tercer y el cuarto cuadrante para restarle, sumarle 90, 180, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso estamos colocando 90, ¿no? Si fuese necesario, ¿no? Entonces ahí está, yo sé que esto es ya más parte de la matemática, que no lo vamos a explicar también acá a detalle, pero sí, ahí está para que comprendan. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que es nuestra planilla del día de hoy, que he tratado de hacer lo más básico posible, lo más reducido. Con una clase de 1 hora no vamos a comprender en su totalidad lo que es la topografía, pero sí podemos dar un pantallazo, ¿no? Entonces, bien, vamos a tener nuestros datos y nuestros datos nos indican lo siguiente: determinar coordenadas planas de los puntos de inflexión PI de una poligonal abierta, ¿no? Acá me dice los BMs, distancia entre el BM al punto A es 487.29. El azimut del BM hacia la, nosotros tenemos de 65 grados y vamos a asignarle unas coordenadas del BM. Coordenada en este va a ser 1000 y una coordenada en norte va a ser 1000 igual, ¿no? Por fines didácticos. Yo sé que en el este, las coordenadas, acá lo voy a anotar, coordenadas en el este, son 6 dígitos. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, las coordenadas en norte son 7 dígitos.
Entonces, esto tampoco hay que confundirlo, ¿no? O sea, tenemos estos dos. Entonces, acá tenemos lo que es los deltas, las distancias, ¿no? Los ángulos y las distancias de cada tramo. En pregrado, recuerdo muy bien en la universidad, cómo nos indican, ¿no? Si algunos están todavía en la universidad en carreteras 1, como le llaman en la materia, nos muestran un plano en 2D y nos van diciendo, ¿no? Calcule los PIs, entonces tenemos que calcular los PIs, que acá está. Tenemos que calcular cada PI, que es un punto de inflexión. Tenemos que calcular sus coordenadas y tenemos que calcular los azimuths, ¿no? Entonces, para cada punto de inflexión, para posteriormente ir sacando el tema de las curvas y demás. Entonces, el ángulo de deflexión que nosotros tenemos está entre la tangente de entrada y la tangente de salida, ¿no? Conforme a mi ángulo de deflexión. Entonces, con esto ya se puede entender mucho mejor. Y si nosotros vamos trabajando ya con una planilla en Excel, esos proyectos o lo que nos dan, lo podemos hacer en medio día, ¿no? Lo que nos toma una semana, 2 tal vez. Sin embargo, esto también lo tengo programado en HP, igual para aquellos que igual requieran de estos datos. No es ningún secreto, lo voy a compartir. Me gusta compartir la información que tengo por acá. Si les llega a servir, me lo piden. Bien, entonces acá tenemos la distancia del BM a la, tenemos una distancia de 487.29, acá las coordenadas que habíamos indicado. Vamos a tener un azimuth de 65, igual ya habíamos leído este enunciado. Entonces acá tenemos los deltas, ¿no? ¿Por qué es que yo lo estoy manejando ahora mis deltas en columnas separadas en Excel? Entonces ustedes consideren que nosotros el ángulo lo manejamos en sexagesimal, grados, minutos y segundos. Pero si nosotros vamos a trabajar con el Excel, lo tenemos que ir trabajando en radianes. Entonces, es otra aclaración que quiero darles. Muchas veces a mí me lo presentaron así una práctica. ¿Sí? ¿Alguien tal vez está por preguntar? ¿Alguien activó el audio? Es muy importante el tema de los audios, ¿no? O sea, habilítenlos si realmente consideran necesarios, si no, de preferencia en el chat. Bien, entonces vamos a seguir, por favor, vamos a acelerar, ya el tiempo se nos acorta. Entonces acá tenemos los datos que habíamos mencionado en inicio. Ya entendemos perfectamente cómo llegaría a ser, por qué estamos separando por columnas, grados, minutos y segundos, ¿no? El tema del Excel en radianes. Bien, entonces nosotros lo primero que tenemos que introducir acá, fíjense, yo voy a cambiar esto al tema de radianes. ¿Cómo es que yo lo cambio? Acá tenemos una pequeña fórmula que me dice el pi, que es 3.1416, por 65 sobre 180. Entonces, esto introducido al Excel, tal vez aquellos que no lo manejan muy bien el Excel, nosotros podemos introducir un signo igual en la parte de adelante y podemos introducir la celda que queremos convertirla por tal cual indica acá, ¿no? La fórmula matemática. Presionamos Enter y ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro azimuth en radianes, que básicamente es esto, ¿no? Entonces, seguidamente vamos a tener el cálculo de los azimuths. Tenemos que ir calculando el azimuth para el punto A, para el punto B y para el punto C. Como bien lo mostraba en esta parte, en pregrado, recuerdo muy bien, te daban un punto A, B, C, o sea, calcule, digamos, ¿no? Entonces nosotros manualmente estábamos calculando, haciendo matemática, este tipo de matemática, ¿no? O sea, cuánto será el ángulo, le sumo, le resto y demás, y un montón de cosas que ahora ya con la tecnología y las actualizaciones que se tienen en nuestros tiempos, ya es complicado manejar de esa forma. Estos tiempos ya están para el tema del BIM y demás, entonces estamos entrando a una era de mucha competencia. Entonces acá está.
Vamos a ver cómo hemos calculado también este azimut. Acá está, consideren que hemos hecho el azimut, que es la celda C11, el azimut anterior, más, fíjense que acá estoy sumando todo en global, el ángulo en grados, más el ángulo en minutos, o el grado en minutos, pero lo estoy dividiendo sobre 60. ¿Por qué sobre 60? Entonces es como, consideren que un minuto tiene 60 segundos y demás, ¿no? Entonces ahí está la explicación también del 3600, ¿por qué lo dividimos los segundos entre 3600? Entonces ahí está, los grados lo mantenemos tal cual, ahí está, presionamos, y nos sale los 110.503, ¿no? Entonces, básicamente estamos haciendo lo mismo que esto, lo mismo que hemos hecho para el azimut, pero acá, ¿no? Convirtiéndolo al tema de radianes. Muy bien, entonces hemos calculado el azimut para el punto A, para el punto B y para el punto C. Entonces, conforme a esto, nosotros acá ya tenemos las distancias de A a B, de B a C y demás, ¿no? Vamos a tener también lo que llegaría a ser el tema de los grados, minutos y segundos. Nuevamente los distribuimos en columnas y acá estamos considerando la parte entera. ¿Por qué estamos considerando la parte entera? Porque seguidamente cuando nos vamos a ir ya al tema de las coordenadas totales, vamos a ir quitando estos valores, ¿no? La parte decimal para ir haciendo los cálculos correspondientes. Bien, entonces en grados está muy bien, lo manejamos todo en entero. Los minutos, como les mencioné hace un momento, vamos a restar la parte entera y nos vamos a quedar con los decimales y estos los multiplicamos por 60, ¿no? Entonces hay que considerar, ¿no? Que el multiplicado por 60, ahí está, es porque tenemos que un minuto es 60 segundos. Entonces ahí está, ¿no? Entonces tenemos esa fórmula. Lo estoy poniendo ahí para que en el video seguramente se vaya mostrando las fórmulas. Sin embargo, recuerden que me pueden pedir esta planilla, con gusto se las voy a facilitar. Vamos a pasar a la columna de segundos. Entonces acá igual vamos a multiplicar por un factor de 60. Y bien, ahí tenemos, ¿no? Los 110 grados, 30 minutos y los 12 segundos. Entonces vamos a tener también nosotros nuestros azimuts en radianes. Tenemos que ver este detalle en radianes, no lo olviden. Y finalmente vamos a calcular ahora nuestras coordenadas ya totales, el este y el norte, ¿no? Entonces esto ustedes lo pueden hacer en cualquiera de sus proyectos. He visto el 99% de las personas que hacen proyectos en carreteras. Entonces esta parte es la que van obviando, ¿no? Entonces no saben por dónde empezar. Ven acá, por ejemplo, permítame hacer esto. Por ejemplo, ven acá un BM. Esa es la pregunta que siempre me hacen al momento de comenzar un proyecto de carreteras. Me dicen, ¿y qué hago con mi BM, no? Entonces se ponen a hacer todo este detalle, llegan hasta esta última parte y dicen, ¿y este BM por qué me habrán dado, no? Entonces es una pregunta un poco para analizarla, ¿no? Entonces, nuestro BM es nuestro punto de partida. Entonces, nosotros tenemos que partir de acá, calculando nuestro azimut de partida y recién poder ir trabajando con los demás valores, ¿no? Entonces, como les mencioné, si tenemos una planilla y esta planilla que hemos calculado no está lo que llegaría a ser el azimut de partida, entonces, básicamente, el resto de los valores no nos llegan a servir, ¿no? No podemos hacer nada sin un azimut de partida. Muy bien, entonces ahí está. Vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Ya tenemos nuestras coordenadas en este y el norte. Sin embargo, noten acá que en las coordenadas en este yo tengo lo que es la función trigonométrica del seno. Pero en las coordenadas totales del norte yo tengo acá la función trigonométrica coseno. Entonces, ¿por qué no coloco en el este coseno y en el norte seno, no? Entonces, como les expliqué hace un momento, vamos a ver nuevamente acá en el gráfico. Si yo quiero calcular el tema de estos valores, fíjense acá, el seno de este valor me da delta este, ¿no? Pero si yo tuviera acá mi ángulo,
o sea, no sería sería este otro ángulo, el seno correspondería al delta norte. Y esto es erróneo, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir trabajando con nuestros rumbos, ¿no? Entonces, rumbo y azimut son dos cosas muy distintas. Entonces, una vez he visto un proyecto que básicamente han calculado con este ángulo, ¿no? Entonces lo han hecho al revés. El delta norte lo han trabajado con seno, con coseno y el otro al revés, ¿no? Entonces, ya con esto se pueden guiar un poco más, ¿no? Ese es el inicio de cualquier proyecto de carreteras que ustedes van a tener. Más adelante, ya para diciembre, estamos considerando ya un curso de carreteras que mi persona lo va a ir realizando, lo va a impartir. Por ejemplo, si yo tengo acá mi levantamiento y estoy haciendo un levantamiento de una apertura de caminos, entonces yo tengo que considerar el eje y el lado lateral izquierdo y lado lateral derecho. Pero imagínense si yo le coloco aquí 1, 2, 3, y no sé, le coloco aquí 4, 5, 6, y aquí le coloco 7, 8, o sea, todo disperso, pero por números. Al momento de hacer este tipo de trabajos y trabajar con lo que es un software como el Civil 3D y otros programas, no voy a saber qué significa el 1, qué significa el 2, qué significa el 3 y un montón de cosas. Entonces, su levantamiento topográfico, la descripción es muy importante. Yo considero que es la parte más fundamental, ¿no? Para no perder nuestra nube de puntos. Con 4 puntos no pasa nada, pero la nube de puntos, estamos hablando en kilómetros, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Y si trabajamos con dron, muchísimo, muchísimo más, ¿no? Bien, entonces, pero eso ya es otra parte, ¿no? Bien, entonces ahí está. Tenemos que también tener el tema de las cotas. No se olviden también que acá, cuando nosotros trabajamos con el Civil 3D, una de las cosas que también vamos a ir trabajando en el curso de caminos, de carreteras, es con estos comandos que tenemos acá, los comandos transparentes, que estos nos ayudan en gran manera. Otra de las herramientas que igual se tiene para calcular el tema de los alineamientos, si por ejemplo ustedes le dan acá un alineamiento, vamos a crearlo así de rápido, vamos a colocar esto así, ahí está. Hay que considerar al momento de hacer nuestras curvas simples o nuestras curvas compuestas, tenemos acá nosotros la conexión entre alineamientos. Entonces es una de las maneras más correctas que yo considero para poder ir interactuando con estos valores. También hay muchos que se olvidan hacer topografía y pues no pueden volver a terreno a hacerlo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Accedemos a los recursos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el Google Earth, imágenes satelitales. Posteriormente de trabajar con el Google Earth, nos podemos ir a lo que es el Global Mapper. En el Global Mapper podemos llevarlo a un formato shape o trabajar con un KMZ, KML y fácilmente trabajar con cualquier programa como el ArcGIS y demás, ¿no? Entonces, es para que ustedes consideren también todos estos detalles. Y es ahí donde nosotros vamos a tener una correcta topografía y un buen diseño, ¿no? Si la topografía está mal, entonces el diseño automáticamente va a estar mal. Algo que quiero recalcarles es que el topógrafo necesariamente necesita conocer el terreno. Si el topógrafo no conoce el terreno y le pasan los puntos, y él quiere hacer cortes donde se imagina, donde se le viene a la mente, no va a salir una muy buena topografía, ¿no? Entonces eso, por favor, considérenlo. Me gustaría tocar muchos temas más ahora. Sin embargo, ya hemos terminado con el tiempo. Esos son los resultados que vamos a tener ya para importarlos, exportarlos y demás. Bien, entonces hemos cumplido con nuestro webinar. Acá dice, ¿no? Determinar las coordenadas planas de los puntos de inflexión de una poligonal abierta y hemos determinado ya las coordenadas, que son estas de acá. Tenemos nuestros resultados y todo lo anterior para que les pueda servir, ¿no?
Vamos a tener muchos webinars más, como mencionaban ahí, la presión atmosférica y demás, que son muchos valores que hay que considerar, ¿no? Las tolerancias que tenemos que tener. Entonces, ya vamos a estar coordinando mediante acción formativa. Una vez más, agradecer por la invitación a la licenciada Lorena. Y bien, ahora sí estoy listo para el tema de las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Invitamos, por favor, a todos los participantes que puedan hacernos llegar sus consultas, ya sea de forma escrita a través del chat o también en este momento pueden abrir sus micrófonos para hacer la pregunta respectiva acorde a la temática que ha expuesto el ingeniero Grover. Quedamos atentos a sus consultas, por favor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera realizar? Creo que ahí ya está la primera consulta, ingeniero. Muy bien, a ver, estamos acá con Teresa Rodríguez. Menciona la fórmula para convertir el sistema geográfico en caso de que los puntos se encuentren en dos zonas geográficas, por favor. Bien, vamos a, si estamos todavía compartiendo la pantalla, sin duda que sí. Teresa, te vamos a responder. Nosotros habíamos mencionado acá acá tenemos una planilla. Esta planilla nos permite, ¿no? Ir convirtiendo estos valores. Nosotros tenemos las coordenadas geográficas a las coordenadas UTM o UTM a las geográficas, ¿no? Esto lo vamos a dejar para un tema, a un segundo webinar, tal vez. Me gustaría ponerle mucho más énfasis a esto. Ahora en una sola respuesta no vamos a tomarla, pero sin embargo existen otros programas también, otros softwares. Acá tenemos lo que es el Geographic Calculator, que también nos permite transformar todo esto, ¿no? Sin embargo, acá nosotros tenemos que ir introduciendo punto por punto, y entonces esto es mejor manejarlo ya con ecuaciones, ¿no? Esto es un poco más de lo que es cartografía y geodesia y demás, ¿no? Pero va por ahí el asunto, que nosotros tenemos que ubicarnos muy bien en lo que son las coordenadas geográficas y las coordenadas UTM, ¿no? Como te menciono, mostrártelo en una sola respuesta está complicado, pero lo vamos a explicar, vamos a solicitar que toquemos un webinar exclusivo de esto, ¿no? Para explicar toda esta planilla. No sé si respondo a tu pregunta, Teresa. Ahí está también el programa que lo puedes descargar, Geographic Calculator. Sí, sin duda hay muchas preguntas, como también anteriormente mencionaba, acerca de los BMs. No es lo mismo un BM que un punto de referencia, ¿no? Entonces, los BMs tenemos el tema del nivel, la altura. Puntos de referencia, un punto de referencia, nosotros lo manejamos con X, Y, Z, ¿no? Para el tema del cálculo de los azimuts. Entonces, son dos cosas muy distintas y hay varias cosas más que por ver en topografía. Realmente es inmenso esta área de la topografía. Vamos a coordinar para muchos webinars más. Si alguien más, por favor, alguna pregunta, dudas. Si no, igual ahí lo tienen mi número. No sé si en el grupo lo puedo dejar por acá. Pueden contactarme y seguir planteando, ¿no?
Sin embargo, cada pregunta es un desafío para mí, que sin duda alguna voy a ponerme a investigar si es que no lo sé la respuesta, y vamos a darle solución. A ver, Ademar Acuña Espinosa dice una consulta, entonces la zona que se debe configurar en caso de tener puntos entre dos zonas UTM sería la que contiene mayor cantidad de puntos, ¿cierto? ¿Me confirma, por favor? Ya, muy bien, Ademar, como mencionaba a un inicio, es una de las preguntas que en 7 cursos de Civil 3D que he tomado no me han respondido correctamente. Entonces, supongamos que acá tenemos, vamos a responder de acá, yo tengo acá una nube de puntos y esta nube de puntos son 80. Y acá tengo en la zona 20 puntos. No es que, digamos, yo a esta nube de puntos de acá lo voy a referenciar al que más puntos yo tenga. No, hay que considerar que si yo tengo estos puntos en la zona 20, yo debo convertir estos puntos de la zona 20 a los puntos que estén en la zona 19. Tengo que hacer una conversión de estos puntos. Porque si yo voy a esto, y lo hemos verificado con un experto en el área, estos puntos que yo lo colocaba en una zona 19 me botaba pues lejos, o sea, en el océano. Entonces, es por eso que no es aconsejable, ¿no? Hay que convertirlos. Entonces, es por esa parte agradezco al ingeniero José Vélez, que básicamente ha podido aportar en gran manera en este estudio de investigación que se ha hecho. No sé si respondo a tu pregunta. Muy bien. Bien, entonces vamos a ir tocando, entonces vamos a ir terminando ya con nuestro webinar. Dudas, consultas, igual me lo pueden hacer al móvil, que ahí está mi número, seguro la licenciada les va a facilitar, si no, igual pueden pedirlo. Muy bien, con esto entonces estaríamos terminando, Licen, creo que no hay más preguntas. Ingeniero, sí, por favor, antes de concluir, aquí queremos mencionar el aporte que como siempre nos hace el ingeniero José Vélez, que está presente en el webinar, que acaba de adjuntar al grupo del chat, nos informa, una plantilla didáctica de cálculos de punto de control de llegada. Ingeniero Vélez, para nosotros es muy grato tenerlo en el webinar. Muchísimas gracias por el material. Por favor, a los asistentes les recomendamos que descarguen este material que nos ha adjuntado el ingeniero Vélez. Si muchos no lo conocen, el ingeniero Vélez es una persona, un profesional muy destacado en su área, en el área de topografía, ¿no? Es decir, realmente nosotros tenemos mucho, mucho respeto al trabajo que realiza y sin duda lo que les acaba de compartir va a ser de mucha ayuda para todos los asistentes. Muchísimas gracias, ingeniero Vélez, desde Acción Formativa. Quedamos muy agradecidos por su aporte hoy. Muchísimas gracias. Ingeniero Grover, entonces, si no hay más recomendaciones, quizá algún último aporte que quisiera hacer a los asistentes respecto a este tema, por favor. Claro que sí, sin duda, una vez más agradecer a usted, licenciada, Acción Formativa, gracias por la invitación. Recalcarles, por favor, que ya en el mes de diciembre, la primera semana, en los primeros días, vamos a estar impartiendo un curso de Civil 3D aplicado a diseño de carreteras, donde vamos a ir dando lo mejor que podamos de nosotros, temas aplicativos, puede ser también según las normas que nosotros tenemos. Sin embargo, vamos a compartir muchísimo material, archivos, para que ustedes puedan trabajar de una manera más conjunta, ¿no? La interoperabilidad que existe entre los programas también, como llegaría a ser el InfraWorks, el 3ds Max, el Revit, Navisworks. Entonces, vamos a ir ya planificando esto para que sea, sin duda alguna, uno de los mejores cursos que podamos dar nosotros, ¿no? Entonces, sin duda alguna va a haber unos 2, 3 webinars más en este mes, ya antes del curso, para que ustedes estén listos, ¿no? Y agradecerles por su presencia a todos. Y bien, sería todo de mi parte por hoy. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por su tiempo, gracias por lo que nos ha compartido hoy. La invitación está hecha para todos los asistentes para que puedan ir conociendo poco a poco, ¿no?, esa temática que es tan grande de abordar en un solo webinar.
Muchas gracias por haber participado de este webinar en un día viernes por la noche. Gracias nuevamente al ingeniero Vélez por sus aportes y por estar presente en el webinar. Ingeniero Grover, muchísimas gracias a usted también y será hasta otra oportunidad entonces. Que tengan todos muy buenas noches y también les recordamos que el video de este webinar va a estar disponible en 1 hora exactamente a través de nuestras redes sociales, tanto en el canal de YouTube como en nuestra página de Facebook oficial. Sin más, entonces, nuevamente el agradecimiento a todos y que tengan muy buen descanso. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches, ingeniero.